Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Aquí estamos en un encuentro para hablar de Paulo Freire y la pedagogía. Eh, yo formo parte de una universidad campesina indígena en red, está en Sautla, Puebla, donde tenemos varias maestrías, entre ellas una maestría que se llama Pedagogía del Sujeto, del Sujeta y Prácticas Educativas, ¿no? Entonces, uno de los referentes que tenemos en esta maestría es Paulo Freire, ¿no? Entonces quería hablarles un poco de esta maestría, de nuestra idea de pedagogía y sobre todo de nuestro referente Paulo Freire, ¿no? Que muy conocido en otros momentos, pero ahora en estos tiempos de colapso cultural, colapso de la memoria, colapso de las significaciones, eh, olvidado Paulo Freire, ¿no? Entonces recordemos a Paulo Freire. Eh, y empecemos entonces un poco con la idea de pedagogía, ¿no? Tal y como la entendemos en nosotros, nosotras de la Universidad Campesina Indígena en Red. Muchos insisten en reducir la pedagogía a una ciencia de la educación, que luego, por cierto, descomponen en modas pedagógicas, ¿no? La moda curricular, la moda didáctica, la moda de la formación, etcétera. Otros focalizan la pedagogía en la transmisión de saberes por parte de maestros y otros más bien en la recepción de esos saberes, ¿no? De modo que hay debates sobre pedagogías de la enseñanza y pedagogías del aprendizaje. Algunos enfatizan la teoría de la educación, digamos, son más teóricas, y otros más bien enfatizan la práctica educativa. Nosotros sí pensamos la educación, pero sobre todo queremos volverla una práctica educativa. Por eso nuestra maestría se llama Pedagogía del Hacernos Sujetos y Sujetas como tarea central educativa, pero que tiene que llevarse a la práctica educativa, a las prácticas educativas. Hay quien valora lo didáctico y otros no olvidan que lo central en la pedagogía es la relación educativa. Este es el caso de nosotros y, por ejemplo, Paulo Freire y muchos otros, ¿no? Nuestra pedagogía valora y se centra en la relación educativa, en la relación entre educandos y educadores, ¿no? Pero rechazamos tanto las pedagogías centradas en la enseñanza, que pueden volverse y se han vuelto pedagogías del objeto, que instrumentalizan a maestros y los maestros a su vez instrumentalizan a los estudiantes con una pedagogía donde solo hay unos sujetos que son los que determinan qué se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar y generan todo un proceso de vigilancia racional para que se vaya ajustando las conductas de maestros y estudiantes a ese modelo que han elaborado ellos y todos los demás instrumentalizados. Por eso, pedagogías del objeto, porque tanto maestros como estudiantes son considerados objetos. Pero también hay pedagogías focalizadas en el aprendizaje, ¿no? Todo este didactivismo, estas modas de el construccionismo didáctico, que en realidad alimentan la disminución o la disolución del papel del docente, ¿no? Ver al docente como un andamiaje que se puede quitar, que solo funciona ahí un rato para luego quitarlo, ¿no? A diferencia de todas estas ideas sobre la pedagogía, nosotros defendemos una pedagogía que se quiere colocar en el entre, en la intersubjetividad, de modo que la relación se piensa, se construye desde la consideración del trato humano con el otro.
una relación en el entre, en el encuentro ético. Dice Benjamín Berlanga, uno de los promotores, el que ha pensado mucho esta pedagogía del sujeto, de la sujeta, dice Benjamín Berlanga, la pedagogía del sujeto se funda en el entre y por ello la relación pedagógica es pensada como acontecimiento ético en sí misma, ¿no? Porque colocarse en el entre es tener un encuentro propiamente humano y hay que reconocer que los encuentros humanos, humanizadores, eh, son excepcionales, ¿no? En ese sentido, acontecimiento que rompe el trato cotidiano, instrumentalizador que luego ocurre en las aulas, ¿no? Que ocurra ese encuentro entre seres humanos como acontecimiento ético. Eh, y por eso está subrayar que lo pedagógico es relación pedagógica y es relación ética, ¿no? Relación ética porque encontrarse con el otro, reconocer al otro en su alteridad, en su otredad, ya es ético, ¿no? Pero también no solo hay que reconocer al otro, sino asumir la responsabilidad por el otro, ¿no? Asumir la responsabilidad del maestro por sus estudiantes. Y asumir la responsabilidad por sus estudiantes, por cierto, no es instruir, adoctrinar, intervenir con el otro, formarlo, ¿no? Por lo contrario, se trataría de que en esa relación, en ese encuentro con el otro, se trataría de hacernos sujetos colectivamente, intersubjetivamente, hacer la tentativa de hacernos sujetos porque no lo somos, porque tenemos una realidad que nos oprime, que nos niega, que nos minimiza, que nos inferioriza, que nos oprime. Esa sería la categoría de Paulo Freire, ¿no? Entonces se trata de hacer un encuentro, una educación liberadora, donde en ese encuentro con el otro nos hagamos sujetos, sujetas, colectivos, que neguemos la negación y en ese sentido que suponga liberación. Pero queremos subrayar en esta plática la cuestión dialógica, ¿no? Cómo encontrarse con el otro. Nosotros subrayamos la necesidad de la amorosidad en ese encuentro, el tacto pedagógico que debe de establecerse, la hospitalidad de otros saberes, el don, el darse en la propia relación educativa, ¿no? Pero también el diálogo, por supuesto, el diálogo puede ser la mejor manera de tener ese encuentro ético transformativo que nos permita hacernos sujetos y en este sentido, tenemos como nuestro referente a Paulo Freire, ¿no? Sin duda, la pedagogía de Paulo Freire es una pedagogía atenta a la relación educativa, una pedagogía que la ve como encuentro ético, ¿sí? Que en el fondo, aunque luego no lo diga explícitamente, es una pedagogía que también busca hacernos sujetos, sujetas, ¿no? Una pedagogía que en realidad inspira el renacer pedagógico eh, y es una pedagogía dialógica, ¿no? Tal vez vamos a subrayar lo dialógico de esta pedagogía que en realidad atraviesa toda su obra, ¿no? Paulo Freire es uno de los grandes pensadores pedagógicos del siglo XX. De hecho, su obra implica un renacer de la pedagogía pero vista de otra manera, ¿no? Una pedagogía, él lo va a decir, para la práctica liberadora, para la emancipación, para la liberación. Y en nuestros términos sería una educación para hacernos sujetos y sujetas que niegan las negaciones y nos afirmamos en ellas, ¿no? Se llamaba Paulo Freire. Nació en Recife el 19 de septiembre de 1921. Se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación. Sufrió prisión y persecución política. Sus libros tuvieron el altísimo honor de ser quemados y prohibidos por diversas dictaduras. Tuvo una vida plena en una época hirviente y hermosa
que contribuyó a embellecer. Época de actores que no solo permite tener sueños, sino compartirlos y llevarlos a la práctica. Murió sin morir el 2 de mayo de 1997. Entonces, en esta plática queremos recordar a Paulo Freire, queremos volverle a rendir un homenaje, como siempre se lo rendimos en nuestra maestría, ¿no? Paulo Freire nace un 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Su padre era oficial de la policía militar, su madre se dedicaba al hogar y le transmitió su fervor católico cristiano a su hijo, ¿no? Va a haber mucho de teología de la liberación en el pensamiento de Paulo Freire, ¿no? Su familia era humilde, eran trabajadores, todos se querían y respetaban, aunque tenían problemas económicos, y por eso cuando Paulo tenía apenas 10 años, se trasladan a Jaboto, donde muere su padre, y la situación familiar se complica más, ¿no? Dice Paulo Freire, fue un niño de la clase media que sufrió el impacto de la crisis del 29 y que tuvo hambre. Yo sé lo que es no comer, recordaba, ¿no? Sin embargo, también afirma que gozó su infancia jugando fútbol con sus amigos, nadando desnudo en el río, robando fruta de frutales ajenos, cantando, aprendiendo a dialogar con su familia, con sus amigos, con el pueblo. Entendía a los hombres desde los niños, dice Paulo Freire, ¿no? A los 23 años se casó con Elsa María Costa Oliveira, que fue la pareja de toda su vida, y con ella, que también era profesora, tuvo 5 hijos. Su vocación era ser educador, ¿no? Como no existían carreras de formación de educadores, estudió leyes en la Universidad Federal de Pernambuco, pero abandonó de inmediato el derecho y se consagró a la educación. Muy rápidamente fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria y poco después formó parte del Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. Por otro lado, siguió su formación académica, estudiando letras, filosofía, doctorándose en filosofía e historia de la educación, con una tesis Educación y actualidad brasileña, ¿no? Que tal vez sea parte de su primer libro propiamente pedagógico, ¿no? A los pocos años, en 1961, ya es director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y desde ahí empieza a impulsar sus primeros y exitosos proyectos educativos, en este caso con el respaldo de un gobierno progresista que era el presidente João Goulart. Entonces, de 1963 a 64, organiza cursos de capacitación con un modelo educativo para todas las capitales de Brasil, ¿no? Entonces ya está ahí este proyecto de alfabetización, que es muy famoso, de Paulo Freire, ¿no? Entonces ya está llevándose a la práctica, pero ocurre un golpe militar y, digamos, ese golpe militar, que va a durar, por cierto, muchos años, hasta 1985, Brasil va a vivir bajo una dictadura militar, se destruye todo su proyecto educativo y de hecho se ve a Pablo Freire como un subversivo, de modo que tiene que alejarse de las actividades universitarias, pasa por la prisión y tiene que irse al exilio, ¿no? Sin embargo, ya había llevado a la práctica un innovador modelo de alfabetización, justamente fundado, como vamos a ver en el diálogo, ¿no? Que es como eh, su gran propuesta educativa, ¿no? Él se refugia en Santiago de Chile, eh, este Chile donde las fuerzas socialistas son muy importantes, todavía no está en la experiencia de Salvador Allende, pero ya digamos, en este nuevo terreno,
publica su primera obra, La educación como práctica de la libertad, ¿no? Se publica en 1969, donde de alguna manera hace una obra educativa, pero extraña, ¿no? Extraña porque no es tanto una obra educativa, sino una obra sociológica crítica de Brasil. Eh, Mucho se inspira en esta obra, en la teología de la liberación cristiana, y también hay elementos fenomenológicos, existencialistas, digamos, ¿no? Eh, pero va a ubicar la necesidad de otra educación fundada en el diálogo a partir de un examen sociológico muy particular del Brasil de esa época, ¿no? Un Brasil que, por cierto, se había hundido en la dictadura militar, ¿no? Un Brasil, dice él, en transición, ¿no? Un Brasil donde, digamos, hay una sociedad sin pueblo, con élites alienadas y hombres comunes minimizados, ¿no? Pero en transición porque está la potencialidad de una sociedad que se vuelva sujeta de sí mismo, que se descolonice, que se vuelva independiente y donde los hombres respeten su vocación de ser, ¿no? Vamos a ver qué es eso de vocación de ser, ¿no? Donde la educación pueda ponerse al servicio de la domesticación y genera hombres objetos, la educación tradicional, pero él está apostando a otra educación, una educación que sirva a la libertad, dando lugar a hombres sujetos, ¿no? Ahí está la idea de la contraposición entre objeto y sujeto y en nuestro caso la apuesta definitiva a una pedagogía centrada en el hacernos sujetos porque el mundo en el que vivimos nos vuelve a objetos, ¿no? Negar nuestra condición eh, de objetos y afirmarnos como sujetos. Es para nosotros el objetivo educativo y de alguna manera está planteada en sus propios términos por Freire en este libro, ¿no? Entonces es un análisis crítico a la sociedad brasileña, pero tiene una perspectiva crítica, humanizadora y sobre todo dialógica, ¿no? Él está viendo a Brasil no como algo definitivo, ¿no? No, está en transición. Está viviendo ese momento cerrado, ¿sí? Ese momento cerrado donde hay unas élites que ordenan, en este caso hay una dictadura militar, pero existe la posibilidad de que se vuelva una sociedad abierta donde el pueblo pueda dialogar, ¿no? Es una sociedad de hombres domesticados por una dictadura, por el poder, por la fuerza, pero que puede dar lugar a hombres críticos que luchen por su libertad. Y en esa transición, la educación juega un papel importante, ¿no? El educador tiene que ubicarse en esta transición y pensar su papel en el paso de una sociedad dependiente y alienada, sin pueblo, antidialógica, con alarmantes índices de analfabetismo, a otra sociedad, ¿no? Pero esa otra sociedad, para Freire, tiene que ir a la raíz del asunto, ¿no? No quedarse en las ramas. Y Pablo Freire opta por ser radical, ir a la raíz, ¿no? En ese sentido es un Pablo Freire radicalizado que opta por la opción liberadora, ¿no? Pero fíjense, una opción liberadora que por supuesto promueve la crítica, pero también promueve el amor. Es humilde y comunicativa porque el hombre radical no quiere oprimir, digamos, no niega, ¿no? El hombre radical dialoga y en todo caso busca convencer, busca tener ese encuentro donde ambos puedan dialogar y el educador puede ser educado y el educando puede ser educador, ¿no? En ese sentido, el radical el maestro radical que tiene que jugar un papel importantísimo en esa transición, no es un sectario emotivo, acrítico, arrogante, antidialógico, ¿no? Que se quiere imponer.
El radical es crítico y dialógico, respeta las opiniones de los otros y trata de comunicarse con el pueblo de manera pedagógica para convencer, para abrir ese espacio donde pueda haber diálogo y pueda haber entonces transformación, ¿no? Es un sujeto con otros sujetos que ayuda y acelera las transformaciones. Ese es un poco el papel del educador, ¿no? Es un análisis sociológico de Brasil donde se requieren cambios radicales, pero la educación va a jugar eso, va a jugar un papel importantísimo en esos cambios radicales, ¿no? El desafío educativo, dialógico, va a ser trascender la conciencia fanatizada, irracional, mística, no dialógica y simplificadora, ¿no? Por cierto, esta conciencia cada vez más generalizada, ¿no? Este fanatismo irracional, místico, que no dialoga, sino que niega, que ahora nos está llevando a estas guerras que estamos padeciendo. Esta plática se está haciendo a la sombra de la intervención imperialista del gobierno de Estados Unidos y del Estado de Israel contra Irán, ¿no? Con un resultado que todavía no sabemos, lo que sabemos es que está escalando la guerra por estos fanatizados, irracionales, místicos, sionistas que quieren dominar el mundo, para decirlo claramente, ¿no? Entonces hay falta, y claro, no ha habido una verdadera educación pedagógica en Estados Unidos que vaya transformando a esos seres fanáticos, supremacistas blancos, con esta arrogancia imperialista, ¿no? No ha habido nada de eso, más bien ha habido una educación que ha alimentado el fanatismo, la irracionalidad, la falta de diálogo, las ideas absurdas e irracionales, ¿no? Pero para Freire hay que trascender eso, ¿no? Y dice, bueno, trascender no es tan fácil porque hay una conciencia intransitiva, ¿no? Hay una conciencia que se niega a transitar, ¿no? Esto es muy típico, dice Freire, de sociedades cerradas, ¿no? Donde todo es muy estrecho, todo es muy limitado, eh, y al mismo tiempo esos seres humanos encerrados en su mundo estrecho se creen todopoderosos, ¿no? Es toda una descripción, fíjense en qué año lo estaba escribiendo, pero es una descripción del mundo actual, ¿no? Todo este círculo de Donald Trump y todo este apoyo masivo que todavía tiene, ¿no? De estas conciencias intransitivas que se niegan a transitar, ¿no? Hay muchos que sí transitan, dice Pablo Freire, y ahí está la tarea educativa, ¿no? Hay muchos que transitan, pero transitan a una conciencia ingenua, simplista, gregaria, pero no crítica, que no investiga, que no argumenta, que polemiza, pero no dialoga, ¿no? Entonces dice, por aquí se detiene, digamos, queremos trascender la conciencia fanatizada, pero no quedarnos en una conciencia, digamos, ingenua. Para Paulo Freire, la tarea educativa es alcanzar la conciencia de la transitividad crítica. Y a ella solo se llega con una educación dialógica activa hacia la responsabilidad social y política, ¿no? Que es propiamente la tarea educativa que Paulo Freire nos está planteando, ¿no? En su primer libro. Él hace un contraste muy crítico entre la educación masificadora y la educación como práctica de la libertad, ¿no? ¿Cómo es la educación masificadora? ¿No? Se pregunta Pablo Freire y responde, bueno, es una educación que impone temas y conocimientos sin conexión con la realidad del educando, sin permitirle además la posibilidad de discutir los temas, ¿no? Eh, es una educación que se coloca como como que ve la educación como una vasija en la que puede depositar los conocimientos, ¿no?
Aquí ya está el atisbo de la educación bancaria que más adelante desarrollará Paulo Freire, ¿no? Pero justamente por eso, porque impone temas, porque temas que no tienen conexión con la realidad, que no generan crítica del mundo en el que vivimos, que nada más coloca como una educación bancaria, como una, como si la cabeza de los estudiantes estuviera vacía y ahí depositar el conocimiento. De modo que una educación de este tipo no rompe la intransitividad ni en todo caso esa transitividad ingenua, ¿no? Impone verdades demostrándole al educando que es ignorante y entonces manteniéndolo en la ignorancia, ¿no? Le plantea la realidad social y político como destino fatal. Promueve el conformismo, la adaptación. Lo hace vivir el autoritarismo, la imposición, el ser objeto pasivo, dominado, como si fuera lo más natural. O sea, educa para domesticar, ¿no? Es verbosa, sonora, hace comunicados, pero no comunica. Refuerza actitudes autoritarias y la opresión. Ahorita que tengo muy presente a Donald Trump, pues este es el tipo de educación que promueve Donald Trump y seguramente fue educado así. Pero ahora Donald Trump como pedagogo, pues este es, él está educando a su público, ¿no? A ese público que lo apoya y que lo sigue en estas movimientos de un imperialismo en crisis que quiere volver a dominar el mundo, ¿no? Entonces tiene sus seguidores que está educando así, que está domesticando así, ¿no? Hombres objetos, como decía Pablo Freire, ¿no? Muy bien, esta es la educación masificadora. Por cierto, una educación masificadora que no necesariamente pasa por la escuela, ¿no? Puede ser, y creo que ese es el instrumento potente de los autoritarismos actuales, ¿no? Los medios de comunicación de masas, ¿sí? Las redes sociales, estos discursos verticales donde no hay posibilidad de crítica, de pensamiento, de diálogo, que están en efecto promoviendo este tipo de educación masificadora, ¿no? ¿Cómo sería una educación para la práctica de la libertad, ¿no? Una educación que permita al educando reflexionar sobre su problemática, discutirla, dialogar sobre ella. Y luego el educando en realidad no quiere saber cuál es su problemática, ¿no? Sobre todo en estos momentos de colapsos, colapsos del capitalismo, colapsos ecológicos, colapsos de la subjetividad, poner enfrente de los educandos los grandes problemas que estamos viviendo, pues tampoco es muy agradable. Ellos preferirían tal vez que les impusieran algún tema que no tuviera nada que ver con su mundo, ¿no? Pero ya el reflexionar sobre esta problemática que vivimos, discutirla, dialogarla, ya es un gran viraje educativo, ¿no? Y sobre todo dialogarla, ¿no? Dialogarla, descubrirla, revisarla, de pronto ponerla en duda, revelarse ante lo que ocurre, ¿no? Eh, y que lo acerque en todo caso, si hay dudas, que lo acerque a métodos y procesos científicos más rigurosos, ¿no? No que acepte cualquier verdad que se le imponga, ¿no? Y que entonces el educando eh, se vuelva educador de sí mismo, ¿no? Se vuelva investigador, que escuche, que pregunte, que investigue, ¿no? O sea, que vaya asumiendo la responsabilidad social eh, digamos, del mundo en el que vive, ¿sí? Esa sería una de las grandes tareas, ¿no? Una responsabilidad política y social del mundo en el que vives. Asúmete como ciudadano, ¿no? O lucha por ser ciudadano, te lo niegan, pero lucha porque tu voz, tus opiniones colectivas de un nosotros colectivo, subjetivo, rebelde, se escuche eh, para transformar el mundo, para asumir y tratar de resolver los grandes problemas que tenemos, ¿no? Entonces, dice Freire, una educación de este tipo es una educación que promueve la rebeldía responsable y crítica, ¿no?
Nosotros hablamos de una rebeldía, eh, digamos que parte de la rabia, pero una rabia dignificada al hacer esta rebeldía, acciones transformativas, críticas, ¿no? Que supone insertarnos en el mundo y hacernos responsable del mundo, ¿no? Pero también implica que esta discusión sea lo más abierta posible y que vaya generando democracia, ¿no? Que vaya generando esta discusión, estos diálogos, donde los seres humanos vayan exigiendo su derecho en la participación de los asuntos colectivos que eh, nos corresponden a todos, y en ese sentido, la educación tiene que ser política, democrática, democratizadora, ¿no? Crear disposiciones democráticas. Entonces, esto está planteando Freire en este primer libro, ¿no? En este primer libro de La educación como práctica de la libertad. Y después de plantear esto, insiste más en cómo tiene que ser esa educación como práctica de la liberación. Tiene que ser dialógica. Entonces, él distingue una educación dialógica de una educación antidialógica, ¿no? Digamos que una relación antidialógica es una relación vertical, donde A se impone sobre B, ¿no? Donde no puede haber crítica, donde no hay encuentro ético, no hay encuentro ético amoroso, eh, digamos, no hay comunicación, sino imposición de comunicados, ¿no? Y mucha de la educación es así, ¿no? Mucha de la educación que fuera de la escuela y dentro de la escuela es así, antidialógica, ¿no? Nos colocamos en la escuela y el maestro nos da una serie de comunicados, ¿no? Donde no hay crítica, no hay reflexión, no hay posibilidad de discutirlo, etcétera, ¿no? Pero también prendemos la tele, nos metemos a internet e igualmente estamos recibiendo comunicados, ¿no? Ahora comunicados automatizados por el algoritmo que conoce nuestras preferencias e impone ciertas preferencias en Internet, ¿no? Muy bien, esa es la educación antidialógica. ¿Cómo deberá ser una educación dialógica, no? Con un espíritu crítico, activa, ¿no? Una relación horizontal de A más B, ¿no? De A más B, donde está el educador, está el educando, pero en el diálogo el educando puede volverse educador y el educador educando si hay en efecto este diálogo, ¿no? Como nos pasa a todos los maestros cuando de pronto se abre el diálogo y aprendemos muchísimas cosas, ¿no? Y te permitimos que los estudiantes hablen y vamos construyendo juntos un conocimiento y un aprendizaje, ¿no? Eh, pero además, insiste Freire, este diálogo se nutre del amor, de la humildad, no de la arrogancia, ¿no? De la esperanza, de la fe, de la confianza. Es un diálogo que comunica, ¿no? No es un diálogo que emite comunicados, no es no es esta relación más bien antidialógica que emite comunicados, arrogante, ¿no? Arrogante y desesperante, desesperanzadora, ¿no? Porque nosotros no podemos tomar la palabra, ¿no? Eh, entonces dice, cuando los polos del diálogo se ligan entre sí, cuando hay encuentro ético, con amor, esperanza y fe, se hacen críticos en la búsqueda de algo, ¿no? En la búsqueda de la solución de los grandes problemas del mundo, porque de eso va a insistir luego Freire, se trata la educación, ¿no? Entonces hay comunicación. Ahí está, hay una relación de empatía, de simpatía, y entonces ocurre esa cosa rara que se llama educación, ¿no? Bueno, este es el primer libro de Freire, La educación como práctica de la libertad. Es un libro breve, vale la pena leerse, es sorprendente, todavía sorprende, todavía tiene esta fuerza como para sacudirnos este primer libro de Freire, ¿no? Pero años después escribe un libro más importante donde desarrolla y profundiza sobre estas ideas
que se llama Pedagogía del Oprimido. Lo escribe ya en 1970. Él ya tiene toda su experiencia alfabetizadora. Reflexiona más sobre digamos, su experiencia educativa y también lo que ha pensado sobre la pedagogía, sobre la educación, ¿no? Hay algunos que lo relacionan, este libro, Pedagogía del Oprimido, con algún referente marxista, que en realidad no es tanto, ¿no? Sus referentes siguen siendo la teología de la liberación, pero ahora vamos a ver que tiene otros referentes, ¿no? Mucho más ricos. Entre ellos, Fromm, Eric Fromm, y una cierta antropología que le viene de Eric Fromm, digo yo, espinosista, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo aquí le da más eh, explicitación a su idea de la vocación de ser, ¿no? Que ha sido negada. De hecho, esa es la idea de opresión dicha brevemente, ¿no? Pedagogía del oprimido, pero ¿qué es la opresión para Freire? La negación o minimización de la vocación de ser, ¿no? Entonces este término se vuelve central y es explicado en esta obra, ¿no? Y un poco lo toma de Eric Fromm, de la biofilia, de esta impulso de ser del que habla Fromm, ¿no? Eric Fromm. El impulso de ser más, el impulso de crecer, el impulso de dar, de amar, de ser independiente, de ser autónomo, ¿no? Eh, es un impulso, dice Fromm, muy profundo en la psique humana, más profundo que el impulso sexual del que habla Freud, más profundo en el fondo de todo ser humano, existe esto que Freud llama impulso de ser y Paulo Freire llama vocación de ser, ¿no? Que tal vez nos remita a Spinoza. Spinoza, este filósofo del siglo XVIII, que planteaba en una formulación de una ética al modo geométrico, poniendo principios, teoremas y deducciones. Uno de sus principios es que el bien es expandir el ser, crecer, ser más. Esa es la alegría, ¿no? Si se expande nuestro ser, esto implica el bien e implica la alegría, ¿no? Porque la alegría auténtica es la expansión de nuestro ser. Entonces el mal es la tristeza, es el estancarse, el disminuirse, el estar detenido en el autocrecimiento, ¿no? Y en ese sentido el mal es la opresión, ¿sí? En ese sentido, podemos hablar de pedagogías alegres que buscan hacernos sujetos que nos permitan desplegar nuestras potencialidades, florecer como seres humanos, y hay pedagogías tristes que educan para recortar, para minimizar, para ser sujetos bonitos, pero bonsai, recortaditos y oprimidos, ¿no? Eh, y por supuesto nosotros defendemos modos alegres de la educación, ¿no? Eh, Benjamín Berlanga él viene de procesos educativos de alfabetización y luego de procesos educativos en el mundo rural y luego ya un planteamiento mucho más general, pedagógico, ¿no? Pero él hablaba de modos tristes de alfabetización, meramente reproductivos, que pretenden dar la palabra correcta al otro, porque padece y se le tiene lástima, ¿no? Te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Te voy a decir cómo tienes que hacer. Pero esto supone herir al otro, ¿no? Menospreciar al otro. Entonces rechazamos estos modos tristes, entristecedores, inferiorizadores, opresivos de educación o alfabetización. Y por lo contrario nos vamos con Freire, ¿no? Con estos modos alegres de alfabetización, rebeldes, que implica un dar y darse y crecer consigo mismo y con los otros, ¿no? Eh, Juntos hacernos sujetos y sujetas para desplegar todas nuestras potencialidades humanas a partir de un encuentro ético, humano y humanizador, ¿no? Eh, entonces, Spinoza
ahí, ¿no? Baruch Spinoza en esta idea educativa, el bien es la alegría, el mal es la tristeza, entonces tengamos modos alegres educativos, ¿no? Pero en realidad esto está en el propio Freire, ¿no? Esta Pedagogía del Oprimido tiene 4 capítulos, ¿no? Todos muy interesantes. Esta plática también es una invitación a que lean a Paulo Freire, por favor, tiene muchos libros, pero estos 2 libros tal vez sean los fundamentales, ¿no? Es difícil decirlo, no sé, más de casi 20 libros tendrá Freire, ¿no? Los voy a contar, y sí, son más de 20, ¿no? Eh, y yo destaco estos, ¿no? Hay otros libros, pero yo creo que estos son los más importantes, ¿no? El primero, donde está casi muchas de las ideas de Paulo Freire, que nunca va a abandonar, la educación como práctica de la libertad, y esta pedagogía del oprimido, ¿no? Capítulo 1, para que vean más o menos de qué trata, justificación de la pedagogía del oprimido, esta contradicción entre opresores y oprimidos, y propiamente la idea de la opresión, ¿no? Que ya un poco lo anunciaba. El capítulo 2 es muy conocido a muchos que se les da cierta formación pedagógica, profesionistas que luego se vuelven maestros, que no pasaron por la carrera magisterial, por normales donde se enseña a ser maestros, les dan alguna cosa de Freire, pero les dejan sobre todo el capítulo 2, la concepción bancaria de la educación, esto que ya anunciaba en la educación como práctica de la libertad, ¿no? La educación como depositar conocimientos en una vasija, ¿no? Entonces, su gran crítica a la educación tradicional, ¿no? Que es también una forma de opresión, ¿no? El capítulo 3 es la dialogicidad, ¿no? La esencia de la educación como práctica de la libertad, que es el diálogo, ¿no? Vuelve todavía a aclararnos si hablamos de una educación como práctica de la libertad, pero su esencia es el diálogo, la dialogicidad, ¿no? Y vamos a ver justamente estas ideas de diálogo que tiene, ¿no? Pero incluso eh, la última parte es una teoría de una acción cultural dialógica, ¿no? Muy interesante porque Pablo Freire sabe que el diálogo no se trata solo de un diálogo en la escuela, ¿no? Se trata de tener una cultura dialógica, ¿no? Y en ese sentido, más allá de la propia escuela, ¿no? Eh, Veamos muy rápidamente este capítulo primero. Veamos rápidamente este libro extraordinario, ¿no? De la pedagogía del oprimido. Como les decía, en este primer capítulo desarrolla lo que podemos llamar una antropología, una concepción del ser humano que es la base pedagógica del pensamiento de Freire, ¿no? Una concepción donde, digamos, los seres humanos están humanizados, pero tienen la vocación humana de humanizarse y ser completos, ¿no? Esto suena muy raro, ¿no? O sea, cómo que estamos, como un ser humano puede ser deshumanizado y perder propiamente su vocación humana y ser entonces incompleto, ¿no? Entonces se lo va a decir porque los seres humanos están negados por las injusticias, por la explotación y sobre todo por la opresión, ¿no? Están enajenados, ¿no? Eh, y hay una humanidad enajenada, una humanidad que se ha vuelto ajeno a la mayoría de los seres humanos, ¿no? Y su humanidad es que le han enajenado su vocación de ser, ¿no? Pero ¿qué es esa vocación de ser, no? Dice Pablo Freire, la realidad de la deshumanización distorsiona la vocación humana de ser y la distorsiona para los oprimidos como de modo diferente para los opresores. O sea, tanto oprimidos como opresores tienen distorsionada su vocación humana de ser más, ¿no? De desplegar sus potencialidades, ¿no? Este,
este querer ser más de Spinoza, este querer ser más de Eric Fromm, ¿no? Este Marx hablaba del despliegue de las potencialidades humanas, Fromm habla del modo de ser, de la biofilia, ¿no? Freire habla de vocación humana que sirve como instrumento crítico para hablar de una enajenación que nos vuelve ajenas justamente nuestras potencias de ser más, de crecimiento del ser, ¿no? Eh, entonces, lo que va a plantear Freire es una crítica a una opresión que deshumaniza, ¿sí? Eh, Opresión, entonces tengamos claro, la opresión es la negación, la minimización de nuestra vocación de ser, y nuestra vocación de ser es ese impulso de ser más y mejor, ese impulso de crecer, de expandir nuestro ser, ¿no? De volvernos independientes, ¿no? De volvernos autónomos, ¿no? De expandir nuestro ser creando, dando amor, ¿no? Eh, Dándonos a los otros, ¿no? Y esto es lo que se oprime y lo que nos deshumaniza, ¿no? Eh, Porque el ser humano tiende a eso. Digamos, si fuera una educación humanizadora, será una educación que tratara de desplegar desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, el que desarrollen sus potencialidades, ¿no? El que crezcan, el que se afirmen, el que sean cada vez más y mejores, ¿no? Sin embargo, vivimos en una sociedad opresora, deshumanizadora, injusta, explotadora, que impide que el ser humano despliegue sus potencialidades. Incluso se les distorsiona de modo, se les distorsiona en tanto en los oprimidos como en los opresores, ¿no? Los propios opresores niegan su humanidad como se la niegan a los oprimidos, ¿no? Entonces, la idea en la educación no sería luchar para oprimir a los opresores, sino una educación que libere para restaurar la humanidad tanto en los oprimidos como en los opresores, porque los propios opresores no despliegan su vocación de ser, ¿no? Entonces, un poco, esta es la idea central de este capítulo, ¿no? Que es un capítulo mucho más rico, por cierto, ¿no? Aquí estoy como poniéndome en lo central del capítulo, ¿no? Luego viene el famoso capítulo de la concepción bancaria de la educación como instrumento de opresión, ¿no? Que ya un poco estábamos señalando, ¿no? Entonces se trata de que el educador es el sujeto activo, el que tiene el conocimiento, el educando es un objeto pasivo que tiene ignorancia, y el acto educativo se trata de depositar como en una vasija el conocimiento, ¿no? Como una vasija vacía, por cierto, ¿no? Esta es la educación bancaria, asistencialista, antidialógica, ¿no? Y lo que quiere es que el educando se adapte a lo que le está ofreciendo el educador, ¿no? Este es, digamos, el clásico modelo criticado por Freire, que se sigue repitiendo en las escuelas, ¿no? Sigue siendo como la práctica educativa de las mayorías de las escuelas, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿cómo salir de una educación bancaria? De hecho, casi nos obligan a los maestros a, a hacer esto, ¿no? Tú tienes que depositarle esto porque además va a haber un examen, ¿no? Va a haber un examen donde vamos a ver qué tanto depositaste tú lo que debías de haber depositado y qué tanto los estudiantes sí reflejan lo que tú depositaste en ellos, ¿no? Eh, tienes que, por eso tienes que seguir el programa. Y mira, aquí ya está tu instrumentación didáctica y aquí está hasta las formas de evaluación, ¿no? O sea, tú como maestro no tienes subjetividad, ni creación, ni, eh, digamos, sensibilidad o pensamiento para ajustar los conocimientos a la situación concreta. Tú limítate a seguir el programa y hacer una educación bancaria. Y es que si te sales de la educación bancaria, te vas a meter en problemas porque vas a problematizar
lo que vas a plantear ahí en la propia educación, ¿no? Va a ser una educación problematizadora, les vas a plantear problemas, pero los grandes problemas, porque luego ahora se ha vuelto como un recurso didáctico ya totalmente sin ninguna espontaneidad, ¿no? Un recurso repetitivo, ¿sí? Pongamos el problema, detonar la educación con un problema, pero resultan problemas realmente triviales y trivializadores, ¿no? Que no desatan el diálogo, la reflexión, el descubrimiento de la realidad, ¿sí? Porque la educación es también para descubrir la realidad y francamente la realidad está desgarrada, la realidad social, histórica en la que vivimos, una realidad que está en los tiempos del colapso, colapso del capitalismo, colapso ecológico, colapso de la subjetividad al borde, con los riesgos de extinción. Mejor no hablemos de esa realidad. No, sí hay que hablar de esa realidad, porque el conocimiento es para descubrir la realidad, para que establezcamos una relación eh, educadores y educandos con el mundo, ¿no? Y si vemos que el mundo está mal, bueno, pues la tarea educativa es alentar a la transformación del mundo, ¿no? Eh, entonces, una educación problematizadora. Pero no basta el que vayas planteando la educación problematizadora. Lo que hay que hacer es abrir el diálogo, ¿no? Un diálogo donde seamos iguales, ¿no? A más B, recordemos, ¿no? A, tal vez soy yo, el educador, B, son los estudiantes, pero tal vez los estudiantes sean A y yo sea B, y el chiste es que haya un diálogo donde pueda haber esta cosa extraña que es educación, ¿no? Esta educación como conocimiento de la realidad, de la problemática de la realidad, para en todo caso buscar transformar la propia realidad, ¿no? Esto supone una educación, insiste Freire, amorosa, ¿no? Y nosotros estamos totalmente de acuerdo de que la educación supone amorosidad, supone encuentro ético, hacernos responsables del otro, ¿no? Que no necesariamente tiene que expresarse de tal o cual manera, ¿no? Si asumimos la educación seriamente, si estamos planteando seriamente los problemas del mundo y hablando con ellos de manera muy seria, eh, dialogando con ellos estos problemas del mundo, bueno, estamos siendo amorosos, ¿no? Eh, y es una manera de expresar esa amorosidad, ¿no? Y también tenemos que ser humildes para escucharlos, para aprender de los otros, ¿no? Con una esperanza activa y una confianza en los otros, ¿no? Que pueden desarrollar una conciencia transitiva crítica, como decía Pablo Freire, ¿no? Que pueden llegar a la crítica del mundo, ¿no? Entonces, en el capítulo 3, Paulo Freire va a destacar justamente esto, ¿no? Es la dialogicidad, la esencia de la educación como práctica de la libertad, ¿no? Entonces, en este capítulo, digamos, Freire profundiza en el diálogo. Por cierto, hay toda una tradición de, digamos, filosofía dialógica, de la que también se va a alimentar el propio Pablo Freire, ¿no? Eh, pero está la idea de la propia palabra, ¿no? De la palabra que puede empezar a transformar el mundo. Pero no quedarse con las palabras, hay que pasar a la acción, ¿no? Eh, pero antes de pasar a la acción hay que reflexionar, ¿no? En todo caso, una acción reflexiva que parta de las propias palabras, ¿no? Eh, pero que las palabras sean escuchadas y sean dichas, ¿no? Sean formas de significar el mundo, formas de eh, empalabrarnos, formas de empalabrar el mundo en el que vivimos, ¿sí? Eh,
Muy bien, déjeme ver si se está grabando, ¿no? Porque yo tengo dudas. Sí, sí está grabando. Entonces, estábamos en el diálogo, ¿no? En la importancia, por un lado, de decir la palabra, ¿no? Es importante las palabras eh, que empiezan a empalabrar al mundo, empiezan a darle forma al mundo, ¿no? Entonces, palabras verdaderas, palabras que dan significado, que empiezan a cobrar tal vez en el propio diálogo un significado, ¿no? Acuérdense, hay un encuentro humano, pero un encuentro humano que empieza a empalabrar el mundo, pero para actuar, ¿no? Para un actuar reflexivo que quiere humanizar al mundo, ¿no? Entonces, no queremos un diálogo como una discusión guerrera, ¿no? O un mero intercambio de ideas, ¿no? Queremos un diálogo donde encontremos la palabra que nos refiera al mundo, que nos dé una guía para transformar al propio mundo, ¿no? Entonces, no palabrería, no verbalismo, no activismo, sino una palabra que implique acción, reflexión, y que nos lleve a la transformación del mundo, ¿no? Dice Pablo Freire, esta es la esencia del diálogo, ¿no? Y en ese sentido, el diálogo es un acto creador, es un acto para liberar. Y como lo que quieres liberar, en ese sentido, es un acto amoroso, ¿no? Un acto amoroso hacia el mundo y hacia los seres humanos, ¿no? Recuerdo a Hannah Arendt que insistía en, en una plática sobre la educación en la necesidad de impulsar en las nuevas generaciones la tarea que una nueva generación tiene, que es la de regenerar el mundo, ¿no? Y ella decía, ¿cómo podemos hacer que las nuevas generaciones quieran regenerar el mundo transmitiéndole un amor al mundo, ¿no? Transmitiendo el amor al mundo. Bueno, pues aquí igual sería transmitir el amor al mundo y transmitir el amor a los seres humanos, ¿no? Eh, y que podamos entonces pronunciar el mundo que deseamos, el mundo que queremos, y en ese sentido crear y recrear, pero esto a partir del amor, ¿no? A partir de un amor que nos permite en este diálogo educativo, donde estamos queriendo descubrir lo que pasa en el mundo y encontramos las opresiones, la dominación, la explotación y queremos entonces cambiar al mundo, ¿no? Hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, no hay relación de dominación en esta educación, es una relación amorosa porque es un diálogo amoroso. Y en este diálogo amoroso, eh, lo que va a reforzarse es también la valentía, el valor, ¿no? El compromiso con los seres humanos, porque estamos viendo la opresión, estamos viendo la negación de los propios seres humanos y estamos deseando su liberación. Y este práctica por la liberación humana es propiamente un compromiso que viene de este diálogo amoroso, ¿no? Entonces, eh, por ahí va este capítulo de este libro maravilloso que tienen que leer y van a encontrar mucho más riqueza, ¿no? Yo estoy dando como una especie de invitación a la lectura de este libro, ¿no? El capítulo 4, antidialogicidad y la dialogicidad como matrices de teorías de acción cultural antagónicas, ¿no? La antidialogicidad es una acción cultural que sirve a la opresión. En cambio, la dialogicidad como acción cultural sirve a la liberación, ¿no? Aquí hay toda una serie de tareas, no solo educativas, sino culturales, que debieran de promoverse, ¿no?
porque él va a decir, la conquista, toda forma de dominación es antidialógica, ¿no? El opresor no dialoga, ¿no? El opresor no quiere que el oprimido sea sujeto, sino objeto. El opresor no quiere que se discuta un mundo problemático, ¿no? Porque quiere que el oprimido sea pasivo, sea un espectador que se vaya adaptando, ajustando a ese mundo de opresiones, a ese mundo problemático. Pero no discutamos lo problemático, ¿no? Busca imponerle sus mitos del desarrollo, de la democracia, de la libertad, de la justicia, ¿no? Que son mitos. Inferioriza a los oprimidos y presenta a los opresores como superiores, ¿no? Eh, en ese sentido, y todo esto no ocurre meramente en la educación, ¿no? Esto es lo que ocurre en esta cultura antidialógica en la que vivimos, ¿no? Eh, donde, digamos, se va inferiorizando y negando a los oprimidos, ¿no? Que vayan aceptando un mundo de propiedad privada, privada, quitada, arrebatada para el desarrollo, en el fondo, de unos cuantos, ¿no? Eh, entonces, una tarea educativa y cultural es una teoría de la acción dialógica, ¿no? Que vaya viendo el diálogo como encuentro amoroso, ¿no? Que en todo caso busque problematizar al mundo, que vaya encontrando las palabras que se requieren para que sean significativas, que sean guías para transformar el mundo y mejorarlo, ¿no? Pero todo esto de manera dialógica, esta idea de la acción, reflexión que nos lleva a una praxis transformativa, ¿no? Pero ello tiene que surgir del diálogo, de una comunicación yo-tú, ¿no? Sin dominio, eh, que vaya en todo caso generando adhesión y confianza a un proyecto común liberador, ¿no? Y en ese sentido, el diálogo permite la colaboración que puede enfrentar la conquista, ¿no? Que puede enfrentar una cultura realmente conquistadora, ¿no? Que es en donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, lo antidialógico nos quiere dividir. Eso es lo que quiere, que todos los oprimidos estemos divididos, no nos podamos unir y no podamos hacer un diálogo entre nosotros para encontrar esas palabras que tal vez sea la utopía liberadora, la utopía que de un mundo mejor, donde no haya opresión, donde haya florecimiento humano. No vayamos a pensar eso, porque eso es subversivo, ¿no? Eso no solo está solucionando los grandes problemas del mundo, sino que está cuestionando el poder de los opresores, ¿no? Entonces, para los opresores es importante luchar contra la unidad, la organización y la lucha, el propio diálogo de los oprimidos, ¿no? Hay que dividirlos, hay que aislarlos, hay que debilitarlos, hay que manejar visiones parciales, negar conflictos, plantear armonía, ¿no? Ahí está todo lo que hacen los medios de comunicación de masas, ¿no? Lo que hacen las redes sociales, lo que se difunde para los oprimidos, ¿no? Y nosotros, los oprimidos, los negados, tenemos que buscar este diálogo que nos permita la unidad, que nos permita superar las divisiones, que nos permita romper el aislamiento, que nos permita una visión totalizadora donde reconozcamos los conflictos y buscar transformar este mundo problemático en un mundo mejor, pero transformarlo con esa palabra que encontramos en el diálogo que nos lleva a la praxis, ¿no? Entonces, en ese sentido, Paulo Freire está pensando todo un proyecto cultural, más allá de la propia educación, ¿no? La manipulación es antidialógica, ¿no? Porque va a manipular para que los oprimidos apoyen a los opresores en vez de unirse a otros oprimidos que acaben con la opresión.
Entonces, anestesia a las masas para que no piensen, para que solo estén dispuestos a recibir las verdades reveladas de los opresores, evitar el diálogo y la praxis de los oprimidos, ¿no? Pero el diálogo debe de favorecer la unidad y fomentar la organización. La organización es el ejercicio de la propia libertad, ¿no? Y luego se piensa, no, yo quiero ser libre y no quiero estar organizado. Pero la organización supone disciplina, orden, decisión, objetivos, tareas colectivas, dialogadas, en las que nos pusimos de acuerdo para transformar al mundo, ¿no? Entonces, tenemos una invasión cultural, tenemos un dominio cultural, los opresores nos han invadido, nos han arrebatado incluso nuestra identidad y ellos son los que actúan, ¿no? Ellos son los que nos dicen qué pensar, qué sentir, cómo ser, ¿no? Nos quieren volver objetos oprimidos pasivos, ¿no? Nos van imponiendo su visión del mundo y sus valores, ¿no? Estamos defendiendo la justicia, estamos defendiendo la libertad, estamos buscando la paz, cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, llegan a torcer las palabras de modo que signifiquen exactamente lo contrario, ¿no? Y ellos se presentan como los salvadores, como los superiores, ¿no? Y nos quieren presentar a nosotros siempre como inferiores, ¿sí? En ese sentido, incluso llegan a generar este deseo de ser como ellos, ¿no? Este deseo de ser como los propios opresores, ¿no? Donde tenemos ejemplos realmente miserables ahorita en América Latina, ¿no? El que más me llega ahorita es Milei, ¿no? Ese ridículo Milei que quiere ser como ellos, ¿no? Y que ante ellos se muestra admirador, ¿no? Tiene una auténtica admiración por Donald Trump. ¿Cómo puede ser posible? Quiere ser como ellos, ¿no? Eh, y tal vez porque viene justamente de una cultura antidialógica, ¿no? El mismo producto de los medios de comunicación, de educaciones antidialógicas, de invasión cultural, que nunca le permitieron problematizar al mundo y cuestionar la propia opresión, ¿no? Pero esto solo lo puede hacer el diálogo, ¿no? Un diálogo que cuestione esa invasión cultural y que nos permite en todo caso hacer nuestra síntesis cultural liberadora, ¿no? En efecto, a lo mejor hay algo de otras culturas que es importante, que nos puede ayudar, pues lo podemos recuperar como sujetos que dialogamos, ¿no? Haciendo investigaciones y desarrollando praxis liberadoras y emancipadoras, ¿no? Entonces, Paulo Freire, dos libros muy importantes que invitamos a que sean leídos, discutidos, dialogados, reflexionados, pensados, para ir transformando la educación y para ir haciéndonos sujetos capaces de negar la negación que sufrimos, sujetos intersubjetivos unos otros colectivo, que lleve a cabo una praxis transformadora que acabe con toda forma de opresión, ¿no? De esta obra de Freire van a nacer las educaciones populares liberadoras en América Latina y un proyecto muy importante, la pedagogía crítica propiamente estadounidense. Es muy interesante, ¿no? Educadores críticos de Estados Unidos, alimentados por Paulo Freire, que elaboran todo un proyecto educativo que ellos mismos llaman pedagogía crítica, inspirada en Paulo Freire, ¿no? Y por supuesto, esta pedagogía del sujeto y sujeta, que tiene mucho que ver con esto que nos ha dicho, dice Paulo Freire, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la atención y esperamos seguirnos viendo en estas pláticas pedagógicas que tienen que ver con este proyecto educativo de pedagogía del hacernos sujetos y sujetas, ¿no? Bien, pues aquí nos detenemos. Hasta luego. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta luego.